indexado que quedó en $130. Para eso tenemos con nosotros al economista Helio Córdoba. ¿Cómo estás, Helio? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Helio. Cuéntanos una cosa, ¿por qué aumentar el ingreso mínimo integral a $130, pero no aumentar el sueldo mínimo? ¿Qué diferencia hay? No, eso es una respuesta, es una fórmula que ha venido encontrando el Ejecutivo Nacional ante un escenario de guerra como el que nos encontramos. Ujú. Una economía cuya principal fortaleza radica en producir petróleo y venderlo al resto del mundo. Producto de las medidas coercitivas unilaterales, nuestra principal empresa, que es Petróleos de Venezuela, no puede vender petróleo al resto del mundo con la libertad eh, que amerita y que deberíamos tener todos los países libres y soberanos, como lo es la República Bolivariana de Venezuela. Y eso trae como consecuencia una severa contracción de los ingresos en divisas de nuestro país, que afecta el flujo de caja a lo interno del presupuesto público nacional. En ese sentido, la fórmula que ha venido encontrando el Ejecutivo Nacional es la que anunció el presidente este 1 de mayo en respuesta a una política que está en sintonía, que está alineada con los intereses de la clase trabajadora. El salario mínimo no podemos ingresarlo porque para poder ingresar el salario mínimo no es una cuestión de deseo o de o de o de la subjetividad del ser humano. Depende exclusivamente de la recuperación de la actividad no petrolera y de la actividad petrolera. Ujú. Ciertamente, progresivamente se ha venido recuperando en el marco pues, de las sanciones. La sociedad venezolana se ha reinventado y muchos actores productivos se han abocado a la tarea de producir. Cuando uno se reunía con el sector privado, la principal queja era el tipo de cambio, era que no tenían divisa, era un conjunto de elementos que hoy en día, cuando te reúnes con ellos, la principal queja es que están abocados a exportar para generar sus propios ingresos. Eso significa que ha cambiado la mentalidad del sector privado venezolano, producto del bloqueo del cual es víctima la economía venezolana. Ujú. ¿Y esto cuánto tiempo se va a mantener? Porque entiendo que efectivamente no se puede, el gobierno explica que no se puede aumentar el salario porque eso tiene un impacto en las prestaciones, en contratos colectivos, que también haría como desigual el salario entre distintos tipos de contratos colectivos. Si no es así, por favor, corrígeme, Helio. Pero ¿cuánto tiempo se podría mantener esta medida eh, para tratar de estabilizar la economía del país? Bueno, la economía la hemos logrado estabilizar, ya los principales indicadores macroeconómicos se encuentran con una estabilidad significativa cuando hablamos del tipo de cambio, cuando hablamos de la inflación, que hay un proceso de desaceleración sostenido del comportamiento de los precios en el mercado interno, eh, pero seguimos siendo víctimas de un conjunto de medidas que impiden, son como una especie de camisa de fuerza que Ujú. limita el libre movimiento de nuestra economía. Es decir, no podemos acceder con libertad y con autonomía al mercado internacional. Sobre todo porque la principal herramienta, eh, como lo es el sistema financiero internacional, el SWIFT, nosotros no tenemos acceso a eso. Entonces eso genera un conjunto de trabas, limitaciones, y por eso hablamos de una economía en guerra, una economía que no está en condiciones normales. Pero a pesar de eso, hemos venido progresivamente recuperando. Siempre es importante no perder de vista que la economía venezolana en el año 2013 tenía un tamaño importante que hoy día, producto de la guerra económica y de estas medidas coercitivas unilaterales, eso se redujo a 3/4 partes. Es decir, el cuerpo humano perdió 3/4 partes y estamos funcionando con 1/3, que progresivamente se va fortaleciendo. El tamaño de la economía se hizo cada vez más pequeñito. Estamos produciendo los bienes y servicios eh, y eso, digamos, con un esfuerzo propio, producto de la nueva mentalidad que hace
en el sector privado en estos momentos. Ujú. Yo te diría eso. Hay varios medios de comunicación que titularon Maduro no aumentó el salario en Venezuela. Y eso sin duda también tiene un efecto en la población, que la gente dice, bueno, no me aumentaron el sueldo, sino que me están dando un bono. Eh, ¿qué reflexión haces tú? Porque entramos a un periodo electoral y la gente muy lógicamente podría decir, bueno, quiero votar por un candidato que sí me aumente el salario. ¿Eso será posible? O sea, si llega Bueno, otro presidente a partir del 28 de julio, ¿se puede aumentar el salario y que la gente no reciba bonos, sino salario? bueno, yo lo que creo es que el mejor ejemplo de un gobierno que venga prometiendo algo de esa naturaleza lo podemos tener en el gobierno de Argentina, y ya vemos la convulsión social que está ocurriendo allá en ese país. Yo creo que el presidente Maduro es garantía de paz, es garantía de tranquilidad, O sea, es pero garantía... en la economía no se puede. O sea, si ahora viene otro presidente, él No, no no se podría puede, porque aumentar. Ujú, no se puede, porque no es una cuestión de deseo ni de voluntad, es una ujú, cuestión objetiva que está sujeta al desempeño de la actividad económica. Esto, así nos guste o no nos guste, esto es una economía que de cada $100 que ingresan, 96, según los datos disponibles en el Banco Central de Venezuela, provienen de la venta de petróleo. Es ujú, decir, el grueso de los ingresos provienen de la venta de petróleo. No podemos vender petróleo. Y el ujú, petróleo que vendemos se hace con descuento, es decir, por debajo del precio de mercado, y eso trae como consecuencia que te dan unos ingresos mínimos de subsistencia para que la actividad pública no se paralice. ujú. Entonces no es una cuestión de deseo, no es una cuestión de promesa, y el pueblo venezolano está suficientemente claro con respecto a eso. Si no, aquí ya hubiese ocurrido un Caracazo, un Viernes Negro, un acontecimiento de esa naturaleza, y eso no ha sucedido, no ha sucedido. El pueblo ha sido sumamente consciente y entiende las dificultades por las que estamos pasando en estos momentos. Y eso no quiere decir que nosotros no tengamos la tarea pues de recuperar progresivamente el salario del trabajo de Venezuela. Ujú. Pero la gente podría decir, bueno, ya estoy cansado, efectivamente necesito aumentar mi salario para que eso después repercuta en las prestaciones y en toda la contabilidad, en el cómputo de los salarios de los trabajadores. Y bueno, si está ahora bloqueado el país, está bloqueado el comercio de petróleo, entonces la oposición me garantizaría que cuando ellos lleguen se levantan las sanciones. Pero eso es así. Te lo pregunto porque el otro día entrevistaba a William Castillo y él me comentaba que efectivamente Estados Unidos en toda la historia, todos los países que han sido sancionados, a ningún país se le han levantado las sanciones. O sea, el país permanece constantemente sancionado y que solamente a veces las ponen a dormir. ¿Cómo ves tú entonces el escenario? Yo Cómo- creo que Ujú, para poder comprender eso que tú estás planteando, que tú señalas, ujú, eh, habría que darnos un paseo muy rápido por todo el tema de la geopolítica internacional. ujú, Tenemos un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ujú, que son países que influyen directamente en el precio del mercado energético. Tenemos un potencial conflicto entre China y Taiwán, y tenemos un conflicto latente que está en pleno desarrollo también entre Irán e Israel. ujú, Cuando tú evalúas todo ese contexto, el mercado energético está sumamente inestable. ujú, Por cercanía, Venezuela, que es la principal reserva, cuenta con la principal reserva de petróleo probada. Estados Unidos ejerce una política de subordinación hacia Venezuela, es decir, de subordinar a Venezuela hacia el mercado de los Estados Unidos. ujú. Fíjate que cuando nos autorizaron, flexibilizaron las sanciones, ¿qué significó eso? Que bueno, vamos a permitirle a una empresa estadounidense que venga y extraiga petróleo para abastecer el mercado estadounidense, en virtud de la inestabilidad producto pues de todas las tensiones en la geopolítica internacional. Entonces, ¿cuál es el gran pecado que ocurre aquí? Es que no se le perdona al presidente Nicolás Maduro que de manera libre, soberana, tome decisiones en función del bienestar de los venezolanos y no en función del bienestar de las clases y de las élites dominantes de los Estados Unidos. Ujú, Porque si aquí hay un presidente que se pliega, se subordina, se arrodilla ante los Estados Unidos,
desde luego que van a jugar en llaves. Pero aquí hay un proyecto de país que aboga por el desarrollo de todos los venezolanos y no subordinarse ante ningún poder de ningún hegemón. No, ya más que subordinarse a otro país, también esta es la mejor demostración es Europa. Tampoco le garantiza mayores ingresos a esa nación, porque después Estados Unidos controla los recursos energéticos de ese país y ya se ¿No? privatiza, ¿no? Ya el ingreso tampoco es el mismo, ¿no? Y los efectos de inestabilidad en el precio del mercado energético, pues está afectando significativamente no precisamente a los gobernantes de Europa, sino a todo el pueblo y en especial a las personas más vulnerables que se ven afectadas producto de esta política irracional, guerrerista que impulsa el gobierno de los Estados Unidos. Utiliza a los demás países y luego cuando las cosas se complican se lava las manos y se retira. Mm. Elio, otra cosa, el gobierno impulsa un proyecto de ley para lograr que el sector privado aporte también en el pago de las pensiones. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, digamos, en ese proceso de reinventarnos como sociedad implica la distribución de todas las cargas de manera equitativa en función de los ingresos que genera cada uno de esos actores productivos. Entonces, el sector productivo, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, debe asumir y debe contribuir al desarrollo del país y sobre todo cuidar a las personas que han dedicado toda una vida al acto del trabajo para que cuando lleguen a la fase final pues puedan contar con unos ingresos y un nivel de vida digno sobre los cuales se sostiene un país, ¿no? Ujú. De Y, tal forma que lo veo positivo, es correcto, ujú, es sano. mm. Pero hay gente que apunta que esto significaría como el fin de la luna de miel entre el gobierno y los empresarios. ¿Tú cómo lo ves? No. Es parte de la manipulación y y del debate que debemos dar de manera permanente. Pues los medios de comunicación hoy en día están más que claros que son instrumentos para el posicionamiento de ciertas matrices con determinados fines políticos. Mm. Yo no lo veo desde esa perspectiva. El sector privado que permaneció en el país está más que claro que el gobierno nacional es un actor necesario para la estabilidad y para mantener este crecimiento económico que se ha venido manifestando en estos últimos trimestres que ha registrado la economía venezolana. Bueno, muchísimas gracias, Helio. A usted por la invitación, salud. Gracias, saludos. Conversábamos con Helio Córdoba, economista y profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Como les comenté,